Cuando yo estaba en la universidad, tenía un conocido que había una autoridad en su vida que le había pedido hacer algo que él no estaba de acuerdo. No era algo malo, solamente no le gustaba y no estaba de acuerdo con las razones que le habían dado. Y muchos de sus amigos y muchos otros en su vida le habían dicho, mira, no tiene que escuchar a ellos, sus razones no son buenos en nuestra opinión, entonces usted puede hacer lo que tú quieres hacer y creemos nosotros que no debes hacer lo que la autoridad diga. Pero él, aunque no le gustaba, aunque era muy difícil para él, y aunque muchos le criticaban por hacerlo, escogió someterse a esa autoridad. Yo le conocía muy bien y yo sabía cuán difícil era para él, pero él no decía nada, se mantenía quieto y silencioso y solamente obedeció su autoridad aunque no le gustaba. Y eso tenía un gran impacto en mi vida. Fue una de las cosas que más me animó a mí a someterme a mis autoridades y servir al Señor. Y básicamente solamente fue por su silencio, por su falta de responder, por su sumisión en amor, aunque no entendía todas las razones que el Señor usó en mi vida. Y eso es lo que vemos en 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2 es uno de los pasajes más debatidos. En verdad, en los últimos 50 años o más debatidos de toda la palabra del Señor. Ya hemos dado un poco de la fundación acerca de la interpretación y otras cosas. Y ya esta noche vamos a entrar en mirar en más detalle el papel de las mujeres en la iglesia. Y vemos aquí que Pablo enseña, empezando en versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 1 Timoteo 2, 11 ya en versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Creo que podríamos decir que el tema de ese pasaje es que el silencio de la mujer habla fuerte. Creo que especialmente en la sociedad del día de hoy, cuando una persona como mi amigo en la universidad decide mantenerse en silencio y someterse a la autoridad que Dios le ha dado, es algo que va en contra de todo lo que nuestra sociedad nos enseña. Nuestra sociedad siempre nos enseña, haga lo que tú quieres hacer, siempre defiéndete a ti mismo, hacer tu voluntad y no te sometes a nadie. Y cuando alguien va en contra de eso, en verdad muchas veces habla más fuerte que uno que está gritando, proclamando su verdad o lo que ellos creen. Y vamos a mirar tres cosas que el silencio de la mujer en la iglesia proclama a los que están alrededor. Primeramente, en versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Primeramente, vemos aquí algo muy diferente a lo que muchos creen en ese tiempo, y eso es esa palabra aprender. En verdad, en ese tiempo muchas veces las mujeres no fueron dadas la oportunidad para aprender, pero es un mandato aquí de Pablo que las mujeres deben tener la oportunidad para aprender. Deben estar teniendo la oportunidad de aprender como cualquier otro. Pero tiene que ser aquí en silencio con toda sujeción. Entonces la primera cosa que vemos aquí es para hacer eso en esa sociedad y en la sociedad del día de hoy, requiere una confianza y una fe en la autoridad de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una autoridad. Para muchos la autoridad para ellos es el gobierno. Si el gobierno dice algo, no importa cuán tonta o cuán diferente es, ellos creen todo lo que el gobierno les dice. Para otros su autoridad son los maestros.
Si alguien con un doctorado dice algo, si un científico dice algo, eso es su autoridad y creen eso y eso tiene que ser la verdad. Para muchos su autoridad es ellos mismos. Si yo creo algo, si a mí me gusta algo, entonces eso es lo que es la verdad para mí. Pero para un cristiano, la autoridad mayor de nuestras vidas tiene que ser Dios y su palabra. Y cuando la autoridad de Dios va en contra de lo que la mayoría de la sociedad dice y nosotros vamos con lo que Dios dice, muestra a todos los que están alrededor, yo confío más en la autoridad de Dios que cualquier otra cosa. La autoridad de Dios es mi autoridad suprema, más que cualquier opinión de cualquier hombre o aún mis propios deseos o creencias o opiniones. La autoridad de Dios es suprema en mi vida. Y cuando una mujer en la iglesia somete a la palabra de Dios y decide, mira, yo no voy a ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia, la primera cosa que muestra ese silencio es que proclama la autoridad del mandato de Dios. Ellas están diciendo que la palabra de Dios es más importante para mí que cualquier otra cosa. La palabra de Dios es mi autoridad. Ahora, muchas personas, muchos teólogos, muchos maestros de la Biblia han tratado de reinterpretar ese pasaje de diferentes maneras. Entonces, lo que quiero hacer es quiero mostrarte algunas de las maneras. Yo he leído varios comentarios con muchas diferentes opiniones acerca de ese pasaje. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas de las opiniones de personas que personas tengan acerca de ese pasaje. La primera cosa que muchos dicen es que Pablo estaba equivocado por causa de su cultura. En otras palabras, Pablo creció en una cultura judía que menospreciaba a las mujeres y decían que las mujeres no podían hablar. Pablo estaba influenciado malamente por esa creencia y por eso escribe esas palabras y por esa causa nosotros no tenemos que seguir esas palabras. Obviamente, alguien que enseña eso no debe decir que es un maestro de la Biblia. Porque básicamente lo que está diciendo es que la Biblia se equivocó. Que ese libro, por lo menos, que Pablo escribe aquí, no fue inspirado por Dios. Su origen no es Dios, su origen es solamente la cultura o la opinión de Pablo. Y yo no entiendo a alguien que cree eso porque lee o porque usa la Biblia. Si solamente son opiniones de personas influenciadas por su cultura que puedan ser equivocadas, entonces, ¿por qué ser pastor? ¿Por qué ser teólogo? No hace sentido a mí. Entonces, obviamente, ese razonamiento para cualquier cristiano que tome en serio la palabra de Dios no debe ser una razón buena, no debe ser una interpretación que podamos aceptar. La segunda cosa que algunos dicen es que Éfeso era dominada por Diana o por otras diosas y las mujeres estaban enseñando falsa doctrina. Entonces lo que dicen es que en esa ciudad de Éfeso habían muchas diosas, deidades femeninas y tenían muchos profetas. Y esos profetas estaban tratando de enseñar a las personas a seguir a esas diosas. Y por esa causa, como eso estaba muy grande en Éfeso, Pablo solamente está hablando a esas profetisas, esas mujeres que estaban tratando de decirle a las personas que deben servir a esas diosas. Estaba hablando a ellas, no a cualquier mujer. Bueno, hay algunos problemas muy obvios de eso. En primer lugar, no dice nada de que esas mujeres estaban tratando de predicar falsa doctrina o estaban tratando especialmente de guiar a otros dioses. No dice nada de eso en 1 Timoteo 2, ni en verdad en nada de Timoteo, ni en Efesios mismo. Entonces no menciona esa razón. También es interesante que en el capítulo 1 ya hemos mirado que Pablo menciona por nombre dos personas, dos hombres que enseñaban falsa doctrina. Entonces, si en verdad eran solamente ciertas mujeres que estaban enseñando falsa doctrina, ¿por qué no nombrarlas por nombre? ¿Por qué decir esa palabra tan general
la mujer aprenda en silencio, ¿por qué no hablar directamente a esas personas? Entonces, por esas razones, no menciona Diana ni falsa doctrina en esa sección. Hombres enseñaron una falsa doctrina también, entonces, ¿por qué solamente hablar a las mujeres si hombres también estaban haciéndolo? Y también en versículos 13 y 14 da la razón, y la razón no tiene nada que ver con esa cultura, la razón tiene que ver con la creación. Entonces eso es otro problema, y vamos a mirar en un momento. Pablo dice lo mismo a los corintios que no vivían en Éfeso. Entonces no tenía que haber algo con solamente esa cultura. La tercera cosa que algunos dicen es que solo habla a mujeres que quieren rebelar en contra de la autoridad puesta. En otras palabras, si en esa ciudad la autoridad ya estaba allí, deben someterse a esa autoridad, pero no significa que una mujer no pueda estar en autoridad, que no pueda ser pastora o líder en la iglesia así. Solamente habían algunas mujeres en esa ciudad que estaban rebelando, y está diciéndoles: no se rebelan, si usted está en autoridad está bien, pero no se rebelen en contra de la autoridad que está allí. Pero otra vez, eso no es lo que el pasaje dice. Y otra vez se refiere a la creación y refiere a la mujer y el hombre, no solamente a rebelión en contra de autoridad. Y la última razón, que creo que es la razón más común que vas a escuchar. Yo he leído y mirado probablemente por lo menos 20 o 30 diferentes lugares ese argumento para decir que las mujeres deben poder ser pastores y tener autoridad sobre los hombres. Y esa razón, esa última cosa que dicen es que si Dios ha dado los dones de predicación a una mujer, ella debe usarlos. En otras palabras, hay algunas mujeres que predican mejor que los hombres. Y si tienen ese don, si Dios les ha dado ese don, entonces es muy malo decir a esa mujer que no pueda usar ese don, es ir en contra de Dios. Bueno, ¿cómo podemos responder a eso? Bueno, en primer lugar, no estamos diciendo que la mujer no pueda predicar. Ella puede predicar, solamente puede predicar a otras mujeres, no a los hombres. Entonces puede usar ese don solamente en una situación que está en conforme a la palabra de Dios. En segundo lugar, Dios nunca se contradice a sí mismo. Si el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, no va a inspirar un mandato que dice que las mujeres no puedan predicar y entonces dar un don a las mujeres y decirles usar ese don para ir en contra de mi palabra. No va a contradecirse a sí mismo. Entonces no podemos decir, bueno, básicamente mi experiencia es más importante que la palabra de Dios. Eso es muy común hoy en día. Muchas personas hoy en día quieren, los homosexuales dicen eso, básicamente muchos que quieren ir en contra de la palabra de Dios dicen, bueno, mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, mis talentos, mis experiencias son más importantes que los mandatos claros de la palabra de Dios. Y eso es solamente una falta de sumisión a la palabra de Dios. Entonces pueden usar sus dones, pero solamente en la manera que Dios ordena. Dios no se contradice. Entonces, Pablo no creo que puede haberlo dicho de una manera más clara. Dios está diciendo aquí, como dice otra vez en versículo 1, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Ahora, obviamente, eso no significa que la mujer no puede decir nada en la iglesia. Si quieren mirar conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Corintios 14 y vamos a leer versículo 34. Aquí vemos otro pasaje que dice lo mismo que acabamos de mirar, mostrando que no fue solamente algo en Éfeso o ciertas mujeres en Éfeso. Y dice en 1 Corintios 14, 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pero si miras 2 capítulos o 3 capítulos antes, en 1 de Corintios 11 y versículo 5, 1 de Corintios 11, versículo 5. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, hay mucho, no estamos completamente seguros de a qué se refiere de cubrir la cabeza. La cosa que sí sabemos, y a lo mejor en otro tiempo podemos entrar en más detalle en ese pasaje, pero es un pasaje que necesitaremos todo un sermón para hablar. Pero el punto de ese pasaje es que, en primer lugar, la mujer sí puede, como dice aquí, en versículo 5, sí puede orar y profetizar en la congregación. Pero tiene que hacerlo de una manera que muestra su sumisión a la autoridad que Dios ha puesto en esa congregación. Ahora, en esa situación había, no sabemos exactamente qué era, pero había una manera de poner algo sobre la cabeza para mostrar a todos que no estaba enseñando o predicando, solamente estaba compartiendo algo que Dios estaba haciendo en su vida. Cuando habla de profetizar, se usa esa palabra para cantar, para dar un testimonio, básicamente de cualquier cosa, de compartir algo que el Señor está haciendo. Entonces la mujer puede, como hemos escuchado esta noche, dar testimonios, puede cantar, puede compartir, obviamente puede enseñar a los niños, puede enseñar a otras mujeres, puede aún hablar uno a uno con hombres u otras personas, hablando de la palabra de Dios. La única cosa que no puede hacer es estar en una posición de autoridad enseñando o predicando sobre los hombres. Muchos otra vez que no quieren aceptar ese mandato, quieren decir cosas como, antes de venir, estaba leyendo un comentario que decía, bueno, entonces, ¿dónde pones la línea? ¿Puede enseñar a niños de 2 años de edad? ¿Okay? ¿De 10 años de edad? ¿De 15 años de edad? ¿Puede hablar en público si está dando un testimonio? ¿Qué es la enseñanza? Obviamente, en cualquier mandato de la palabra de Dios, habrá diferencias de opinión exactamente donde ponemos la línea. Podríamos decir eso en cada mandato que el Señor te da. Pero la pregunta no es dónde exactamente cae la línea. La pregunta es si vamos a obedecer el Espíritu que está diciendo aquí. Y sabemos si una mujer está predicando en frente de adultos varones que está yendo en contra de lo que enseña ese pasaje. Las otras cosas a lo mejor podemos hablar y usar sentido común y otras cosas, pero es obvio aquí que Dios ha designado al hombre a tomar el liderazgo en la iglesia. Y hoy en día eso no es popular. Hoy en día muchas personas van a hablar mal de ti, muchas personas van a decir, oh, eres tonto o tonta, no sabes nada, solamente sigues lo que los otros dicen, no eres tu propia persona por seguir la palabra de Dios. Pero cuando una mujer, especialmente una mujer que es sabia, una mujer educada, una mujer que pueda hablar bien, a veces mejor que nosotros los hombres, que tienen entendimiento, experiencia y escojan someterse a la autoridad de la palabra de Dios, dice algo grande de quién está en autoridad, quién es Dios. Dicen, aunque a lo mejor no entiendo por qué, tengo que venir a este culto y escuchar al pastor Esteban hablar cuando yo podría hacerlo mucho mejor. Yo voy a someter a la palabra de Dios porque Dios lo ha dicho. Y aunque no lo entiendo, y aunque a lo mejor no me gusta, yo voy a decir al mundo, Dios es mi autoridad. Y yo voy a someterme a Él. Y cuando el mundo mira eso, ven que Dios es tu autoridad suprema. Ven que lo que importa más a cada uno de nosotros es la autoridad de Dios. No lo que dice la cultura,
No lo que dice mi corazón, no lo que dicen mis amigas, pero lo que dice Dios es lo más importante para mí. El silencio de la mujer habla fuerte primeramente en proclamar la autoridad del mandato de Dios. Pero regresando a 1 Timoteo 2, versículo 12. 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, básicamente repite la misma cosa que acaba de decir en versículo 11, pero usa palabras un poco diferentes aquí. Pero lo que está enfatizando aquí, la segunda cosa, es no solamente el silencio de la mujer habla fuerte en proclamar la autoridad del mandato de Dios, pero en segundo lugar proclama el poder de la salvación de Dios. En Génesis capítulo 3 vemos justo después de la caída del hombre, justo después que el pecado entra al mundo, ya viene la condenación de Dios, ya viene la maldición. Y en Génesis capítulo 3, en versículo 16, da lo que será la maldición a la mujer. Y dice a la mujer en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La última parte de ese versículo enseña que la mujer y todos, parte del pecado, parte de la maldición, es que no queremos someternos a otras personas. No queremos someternos a una autoridad. Sea un trabajador a su jefe, sea un ciudadano a su gobernador, sea un estudiante a su maestro, sea un niño a su padre, sea quien sea, aquí una mujer a su marido. No queremos someternos, queremos hacer lo que queremos hacer. Y la única manera que podemos ir en contra de esa tendencia pecaminosa natural por el pecado es por medio de la salvación. Una mujer natural no va a querer hacer eso. Un hombre natural no va a querer someterse a las autoridades que Dios ha puesto en su vida. La única manera que podamos hacer eso es por medio de un nuevo corazón, por medio de la salvación de Dios, por medio de lo que dice el versículo anterior, de la simiente de la mujer que va a derramar, que va a conquistar a el Satanás. Esa es la única manera que podemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y eso es lo que está diciendo Timoteo, 1 Timoteo 2:12. La única manera que van a poder hacer eso es si tienen un corazón nuevo. Naturalmente no queremos hacer eso. No podamos hacer eso. La única manera es si tenemos un corazón nuevo, una vida nueva. Aquí tengo una foto de una mujer que creo que la he mencionado antes. Ella se llama Rosario Butterfield. Sí. ¿No está? No ha estado ahí todo el tiempo. Gracias por decirme. No sé si esto está funcionando. Bueno, en un momento, Dios mediante, tendré una foto. De una mujer que se llama Rosario Butterfield. Creo que la he mencionado antes. Ella fue una maestra en una universidad en Syracuse. Tenía su doctorado en el inglés, pero su especialidad fue enseñar sobre la homosexualidad. Ella era homosexual. No quería nada que ver con Dios y odiaba cualquier persona que diría tienes que someterse a un hombre o cualquier otra persona. Toda su vida fue dedicada a ir en contra de toda esa mentalidad. Pero en el año 1999 ella llegó a conocer un pastor y empezó a hablar con él y con su esposa, y poco a poco, por medio de mucha oración y mucho amor, llegó a ser salva. Se casó con un hombre y ya enseña a las mujeres a someterse a sus maridos
y está en una iglesia sometida a su marido, quien es el pastor de esta iglesia. Y aunque ella es muy educada, tiene su doctorado, ha escrito libros, puede hablar muy bien, ella ha decidido, por la gracia de Dios, a someterse a la autoridad que Dios ha puesto en su vida. Eso es un grito, podemos decir, al mundo que Dios ha hecho algo en su vida sobrenatural. Eso no fue algo natural en ella a poder hacer eso. La mayoría de su vida fue totalmente en contra de esa manera de pensar. Entonces, ¿qué pasó? Cristo llegó a su corazón y cambió su corazón. Y ya su vida proclama a todo el mundo que solamente Dios podría hacer ese cambio en ella. Y eso es lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Entonces el silencio de la mujer habla fuerte, primeramente en proclamar la autoridad del mandato de Dios, segundo en proclamar el poder de la salvación de Dios. Y para terminar esta noche, miramos a versículo 13, 1 Timoteo 2, 13. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vemos aquí otra vez, muchas personas dicen, bueno, ese pasaje solamente fue para los efesios y solamente fue para ciertas mujeres en esta iglesia, no fue para todas las mujeres de todo el tiempo. Pero no hace sentido dar un ejemplo de la creación si solamente quería hablar a ciertas mujeres en cierta ocasión. Está diciendo, ese fue el plan de Dios desde aún antes de la caída. Dios hizo a Adán primero porque hizo a Adán para ser el líder. Hizo a la mujer segunda para poder ayudar al hombre en su trabajo de ser el líder. Adán fue formado primero, después Eva. Y en versículo 14 vemos la razón por qué Eva cayó en pecado y luego Adán es porque no se sometieron a la orden de Dios. En vez de Eva seguir en vez de Eva siguiendo a Adán, Adán siguió a Eva. Y fue un trastorno del plan de Dios y por eso se cayó en pecado y por eso todo está mal. ¿Por qué? Porque no aceptaron el plan de Dios desde el principio. Entonces, cuando somos salvos y regresamos en la familia, y especialmente hablando aquí de la iglesia, al plan original de Dios, no solamente proclama la autoridad del mandato de Dios, el poder de la salvación de Dios, pero en tercer lugar proclama la sabiduría del plan de Dios. Otra vez, la mayoría del mundo, en el mundo dicen el día de hoy, todos deben ser iguales, no solamente en su valor, como hemos hablado que la Biblia enseña, pero también en su función, en su papel. Todos deben tener el mismo papel. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que Dios, el Creador, no sabía lo que estaba haciendo. Cuando Dios creó a Adán primero y entonces Eva, Él no sabía qué estaba haciendo. El plan de Dios no funciona. Yo sé mejor que Dios cómo debe funcionar la humanidad. Pero cuando alguien se somete al plan de Dios, estamos diciendo que cuando Dios nos creó de esa manera, en ese orden, Él sabía mejor que yo cómo vivir la vida, cómo debe funcionar la iglesia. Él sabía mejor que la cultura, mejor que los psicólogos, mejor que los doctorados, mejor que aún unos pastores o teólogos. Él sabía mejor que todos cómo debe funcionar la iglesia. Hace algunos años yo estaba mirando un programa en la televisión acerca de una carrera. Y en esa carrera estaban corriendo por todo el mundo y llegaron a un lugar donde habían rentado algunos carros. Y había una nota que tenían que seguir en esa carrera y en la nota les daría las instrucciones para poder correr la carrera. Y en la nota les había dicho que los carros que estaban conduciendo eran carros especiales que tenían que llevar diésel en vez de la gasolina normal. Pero unos de las personas no leyeron las instrucciones y decidieron, bueno, es un carro, puedo poner cualquier gasolina en ese carro. Y pensaron, bueno, gasolina es gasolina, yo pienso que funcionará lo mismo, no importa cuál gasolina pongo en el carro.
y ya pueden saber cómo funcionó. No muy bien. ¿Por qué? Porque no leyeron las instrucciones de las personas que habían hecho el carro. Las personas que hicieron el carro lo hicieron para correr con cierto tipo de gasolina. Y si no pongas ese tipo de gasolina, no va a correr bien el carro. Y si yo pienso, bueno, a mí, cuando yo miro el diésel y yo miro la gasolina normal, miran igual. Entonces, no importa. Puede poner el uno en el lugar del otro, no importa. Pero termina destruyendo el carro. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? La persona que creó el carro sabe mejor que tú cómo debe funcionar el carro. Y ¿saben qué? La persona que nos creó sabe mejor que nosotros cómo debemos funcionar. Y cuando nosotros nos sometemos al orden de Dios en la iglesia, aunque no nos gusta, aunque no hace sentido a veces, porque esos hombres tontos están en control de la iglesia, cuando nos sometemos a la autoridad, al plan de Dios, decimos al mundo, Dios sabe mejor que yo. Y aunque yo no entiendo todo el tiempo por qué Dios permite lo que permite o manda lo que manda, Él sabe mejor y proclame la sabiduría del plan de Dios. Mira conmigo para terminar 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Y vamos a empezar a leer en el versículo 9. 1 de Pedro 2, versículo 9. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está diciendo que igual como Israel en el Antiguo Testamento, nosotros fuimos escogidos para ser diferentes. Y siendo diferentes, vamos a proclamar las virtudes del que nos salvó. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y les aseguro, hermanos, si siguen la palabra de Dios, van a sentirse como extranjeros y peregrinos. Si no se sienten como extranjeros y peregrinos en esa cultura, no están siguiendo la palabra de Dios. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados, por castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos de la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Lo que está diciendo aquí es, ese mensaje no es solamente para las mujeres, es para todos nosotros. Todos tenemos autoridades en nuestras vidas, sean gobernadores, sean jefes, sean maestros o otros líderes. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir, vamos a obedecer a Dios y someter a esa autoridad, aunque a veces son malos, a veces son tontos, a veces no estamos de acuerdo con lo que dicen o lo que hacen, para mostrar al mundo quién es nuestro Dios, o vamos a revelar. Si nos sometemos, estamos diciendo, Dios, tú sabes más que yo. Y voy a someterme a ese rey, a ese líder, a ese presidente, a ese jefe, al líder en la iglesia o a ese marido, porque tú sabes mejor que yo. Igual como Cristo mismo se sometió a su Padre y no fue fácil, fue sumamente difícil, pero lo hizo para que nosotros podríamos también tener la fuerza para seguir su ejemplo y encomendar nuestras almas al Creador. Y solamente entonces podemos proclamar al mundo quién es nuestro Dios. El silencio de la mujer habla fuerte. Proclama quién es nuestro Dios, la autoridad del mandato de Dios. Proclama el poder de la salvación de Dios. Y proclama la sabiduría del plan de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Otra vez, Señor, te ruego, si yo he dicho algo que no viene de tu palabra, que los hermanos aquí, que lo rechazan. Señor, que examinen tu palabra por ellos mismos, que sean como los bereos que van a sus casas y escudriñen tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo, para ver si en verdad lo que hemos mirado esta noche viene de tu palabra. Y cualquier cosa que no es de tu palabra, que lo rechacen. Pero lo que he compartido esta noche, que sea de tu palabra, que sometemos a tu palabra. Aunque no sea popular, aunque sea muy difícil a veces, pero cuando hacemos lo que no es popular, lo que es difícil, lo que no nos gusta a veces, proclama algo al mundo que está alrededor. Dice al mundo, yo no estoy en control de mi vida. Mi Creador está en control. Y Él merece mi obediencia, Él merece mi confianza, Él merece todo porque es mi Creador y mi Salvador. Y Él ha hecho una obra en mi vida para transformarme que solamente Él puede hacer. Y quiero que ustedes también lleguen a conocerle. Señor, que eso sea nuestro testimonio. Que obras por medio de las hermanas de esta iglesia y también por medio de todos nosotros, para que podamos ser luces en medio de tantas tinieblas y mostrar al mundo quién es el Creador. En nombre de Cristo. Amén. Vamos a terminar solamente cantando gracias Dios. Como siempre, si tienen preguntas o tienen oración, siempre estamos aquí para servirles. Pero vamos a ponernos de pie, cantar gracias a Dios y ya nos quedaremos a despedirnos. Gracias Dios por tu salvación, gracias Dios por